¿Qué tal? Esta es la tercera y última parte de la serie sobre la impedancia, donde trataremos los temas que quedaron pendientes en la segunda parte. Habíamos hecho algunas preguntas y una de estas tenía que ver con el origen de las expresiones para la rectancia y la rectancia capacitiva y rectancia inductiva. Bien, comenzando con la rectancia capacitiva, partimos de la función de corriente para el capacitor, que es igual a la capacitancia por la primera derivada con respecto al tiempo de la función de voltaje. Después obtenemos la transformada de Fourier en ambos lados de la ecuación. Hacemos esto debido a que a nosotros nos interesa entender el comportamiento del capacitor a lo largo de todas las frecuencias posibles para la función de voltaje y la función de corriente, ¿no? Es por eso que hacemos esta conversión al dominio de la frecuencia. Considerando las reglas para las transformadas, tenemos que la transformada de Fourier de la derivada de una función es igual a la transformada de la función por j omega. Si ahora nosotros rearreglamos los términos para obtener el voltaje sobre la corriente, que es igual a la función de impedancia, obtenemos esta expresión que ya se asemeja mucho a la expresión que habíamos manejado anteriormente, ¿no? En el segundo video nosotros comentamos que el, la impedancia consta de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La rectancia es la parte imaginaria de la impedancia. En este caso, como vimos, los capacitores solamente tienen la componente imaginaria de la impedancia. Entonces, cuando dejamos o expresamos la impedancia del capacitor en esta forma, tenemos entonces que la rectancia capacitiva es igual a menos 1 sobre omega c, que es justo lo que el valor que habíamos trabajado en el segundo video. Para el caso de la rectancia inductiva es el mismo procedimiento. Obtenemos transformada de Fourier de ambos lados. De nuevo, rearreglamos los términos para obtener el valor de la impedancia y tenemos ahora el valor de omega L, al igual que en el video anterior. La segunda pregunta que había quedado pendiente es qué ocurre con la potencia en circuitos RL y RC. Habíamos hecho gráficas de la potencia para circuitos puramente resistivos, puramente inductivos y puramente capacitivos. Ahora vamos a ver cómo se comporta la potencia en circuitos donde se tiene la parte real y la parte imaginaria de la impedancia. Comenzando con el caso de un circuito RC, hacemos una simulación en Simulink de MATLAB y tenemos que la impedancia de esta rama, el capacitor resistor, es igual a 100 ohms menos J 2650 ohms, que es la rectancia capacitiva del capacitor. Cuando nosotros graficamos la función de voltaje con la función de corriente, aquí hay que comentar que la función de corriente está escalada para expresarla en miliamperes, de lo contrario no se hubiera alcanzado a ver bien. Y de forma análoga a los casos donde se tenía solamente rectancia capacitiva o rectancia inductiva, hay un desfasamiento entre la función de corriente y la función de voltaje. De forma general, este desfasamiento es igual al argumento de la impedancia. En el caso de la potencia, hay una diferencia muy importante, sin embargo, que en este circuito en particular no se alcanza a distinguir muy bien, y es que a diferencia de los circuitos puramente resistivos o puramente capacitivos, perdón, puramente inductivos o puramente capacitivos, se tiene una componente constante en esta función, ¿no?
esta función de voltaje, perdón, esta función de potencia resulta de la multiplicación de la función de voltaje con la función de corriente. Y de esta multiplicación resulta este término que es el que comentaba, que es el término constante. Y tenemos este término que es una función senoidal. Ahora, si nosotros integramos esta función para obtener el trabajo, y es el propósito de este integrador, resulta un poco más obvio que existe una componente de DC, ¿no? ¿Qué interpretación física le damos a esto? Al igual de que en los casos puramente capacitivos o puramente inductivos, tenemos un almacenamiento y liberación de energía. Sin embargo, en este caso, al haber una componente real en la impedancia, tenemos una disipación de calor a lo largo del tiempo, y es por eso que vemos esta pendiente. Si nosotros tuviéramos un circuito puramente capacitivo, lo que nosotros veríamos es una función senoidal, ¿no? Entonces, y de la misma forma, si tuviéramos un circuito puramente inductivo, igual tendríamos otra función senoidal. En el caso de la potencia y el trabajo por un circuito RL, es muy similar. Tenemos ahora una resistencia de 300 ohms y una reactancia inductiva de 754 ohms. Algo que se puede observar aquí es que la razón entre la resistencia y la reactancia es más pequeña que en el caso anterior. En el caso anterior teníamos un valor absoluto para la reactancia mucho más grande que la parte real. En este caso sigue siendo más grande, pero ya con una razón mucho menor. Lo que esperaríamos ver es que la componente constante en la potencia sea más evidente, que es justo lo que vemos acá. Tenemos aquí el valor de cero y podemos ver que esta señal está levantada con una componente constante. Algo que también esperaríamos ver es que la pendiente es más grande en este caso. Esto debido a que cuando nosotros integramos la función de potencia, la parte constante nos da la pendiente de la recta componente de esta función. Ahora, quiero regresar a la función de potencia porque hay un concepto muy importante relacionado con la potencia en circuitos con componente real y imaginaria para la impedancia. Y lo que ocurre es que este número de acá lo que nos da es la amplitud de de la componente senoidal de la potencia, mientras que este término de acá nos da el valor, como habíamos comentado, de offset de esta función, que otra manera de interpretarlo es nada más y nada menos que la potencia media que se está consumiendo. Entonces, esta potencia media o potencia real es igual a el valor de los valores picos de corriente y voltaje sobre 2 por el coseno del argumento de la impedancia. Y si nosotros multiplicamos el valor de la corriente en RMS por el voltaje RMS, lo que obtenemos es la potencia aparente. Ahora, si nosotros dividimos la potencia media entre la potencia aparente, esta razón nos da que es igual al coseno del argumento de la impedancia. Y este valor es muy importante porque es lo que se conoce como factor de potencia. Bien, como creo que había comentado, el propósito de estos videos era más bien hacer una intuición del concepto de impedancia y clarificar algunas cosas que no suelen tratarse en otros videos aquí mismo en YouTube. Pero al igual que lo he hecho en los otros videos, sí se requiere profundizar mucho más en el tema.
En este caso, para el tema de potencia en AC, recomiendo mucho leer el capítulo 11, que es análisis de potencia del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Charles Sádico.